Hola, queridas y queridos amigos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a el momento en que nos estén escuchando. Esta transmisión es muy, muy especial. Es una transmisión que le estábamos esperando desde hace meses, desde que empezamos a coordinar el Paralelo Cero número 13, cuando decidimos homenajear a una de las poetas más extraordinarias y importantes que tiene en la actualidad este país de la mitad del mundo, el Ecuador, desde donde transmitimos el Paralelo Cero. Esta poeta, además narradora extraordinaria y una ensayista magistral, eh, es de las personas que eh, son, son seres muy, muy, muy queridos por casi todas las personas que habitan la poesía, ¿no? Esta atmósfera, este lugar común, eh, limitado por la imaginación, limitado por el amor, eh, limitado por el misterio y limitado por la filosofía, que es la poesía. En ese lugar está Sonia Manzano y en ese lugar todos la queremos, todos la reconocemos. Para mí es un honor realmente grande comenzar este momento, este instante de literatura, de poesía, hablando sobre Sonia Manzano y sobre La rosa que no vuelve, que es un verso de Sonia Manzano que ahora se ha convertido antología, en una antología de su poesía. Una maravillosa antología que en brevísimos momentos, en brevísimas horas, vamos a estar presentando y circulando tanto de manera virtual como de manera digital. La obra de Sonia Manzano es la obra poética de Sonia Manzano. Ha sido sostenida de una manera tan importante por la crítica latinoamericana que creemos que es ya un nombre ineludible. Y además es una voz que se ha venido transparentando eh, para que todo lector de ella pueda acudir a su poesía como si fuese una memoria, como si fuese eh, un lugar en donde uno pueda descansar, que es como yo creo que se debe ver a la poesía, ¿no? A la literatura. Santiago Grijalva y yo nos juntamos para leer toda la obra de Sonia, desde su primer libro hasta su libro inédito. Y no hay cosa más hermosa que hacer estos recorridos, ¿no? Son unos recorridos iniciáticos para un lector, para un crítico, para una persona que quiere en verdad conocer y experimentar ese maravilloso camino que representa transcurrir por una obra literaria y encontrar los lugares en donde se ha sentado la poeta, eh, el lugar donde maduró de una manera, el lugar en donde encontró la palabra que necesitaba su poesía, el lugar en donde eh, descubrió a través del asombro la maravilla, el lugar donde se despertaron otros sentimientos, el lugar en donde las atmósferas se volvieron diferentes, el lugar donde uno brilla y el lugar donde uno oscurece, el lugar donde uno ama y el lugar donde uno sufre o tiene dolor.
Eso es lo que uno descubre mientras atraviesa por los caminos de una obra completa. Y luego muy arbitrariamente, con mucho juicio, pero también mucho asombro y mucha gratitud y, y muchísimo amor por esta obra, fuimos escogiendo los poemas que queríamos que esté en este libro al que le titulamos La rosa que no vuelve, que es una antología que abarca desde el año de 1972, que es el año en donde Sonia comienza a publicar, hasta el 2021, en donde sigue viva y rozagante su enorme poesía. Eh, yo tuve la suerte de escribir un ensayo poético, un acercamiento a esta gran obra. Y debo confesar que cuando uno escribe sobre la obra que ama, es es un placer ilimitado. Es decir, uno no sabe cuándo o en qué momento va a acabar su texto crítico, su texto señalador. Eh, es como en la música, cuando el músico se pone frente a su instrumento o se enlaza con su instrumento y entonces comienzan a salir las notas y la profundidad y los ecos de ese instrumento hasta alcanzar derroteros inesperados. Voy a leerles unos fragmentos de este prólogo eh, que creo que es un prólogo que hace justicia a una voz originalísima de América Latina, que es Sonia Manzano. De la generación del 70, una de las voces más importantes de la poesía ecuatoriana fue y es, sin ninguna duda, Sonia Manzano Vela. Lo es desde que inauguró su discurso con enorme hidalguía. Algo estaba rompiendo con sus antecesoras. Tal vez esos portentosos discursos que le guiñaban el ojo al último trino del modernismo, o quizá esa imposición de manos femeninas sobre la poesía masculinista de las sociedades machistas del español. Sonia vino a romperla, porque además sus más directas antecesoras, pienso en Iliana, en Ana María, en Violeta, y habían hecho cambios radicales en las rutas de la poesía escrita por mujeres. Los temas en Manzano aparecieron como si se tratara de una oferta libre de mercado. Eran temas de mujer y de hombre, de ángel y demonio, de oro y bambalina, de cruces y de romanos, de amor y tempestad, de fogosidad y recato. Llegar al verso de Sonia para torcer el cuello a los que decapitaron a los cisnes del modernismo y de la vanguardia. Sonia será quien enarbole los nuevos barcos de la poesía ecuatoriana contemporánea, con un discurso renovado y renovante. Se va y surca por poemas largos de aliento ancho y llega también a reivindicar al soneto, desde la disfonía hasta el ritmo interior más consonante, desde la amplitud a lo angosto, desde la claridad hasta la pensada oscuridad. Ella sabe bien que su yo es un verso lleno de vericuetos que maneja desde las más honrosas perspectivas de su lírica andante. Ya no es ni Manuela tras Bolívar, ni Dulcinea tras el Quijote. Ya no le interesan los discursos con temas feministas ni las palabras inclusivas. A Sonia Manzano le gusta cazar, le gusta agarrar las astas de los toros hasta darles el vire. Le gusta irse de rumba por los sonidos más felices de su corazón de leona recolectora, que nació en libertad.
y creció para ella y se enalteció en sus faldas. Y como si fuera poco, ella usa la ironía y la chanza y le gusta jugar con las significaciones semánticas y los fonemas y los ruidos morfosintácticos de las palabras y las connotaciones y las denotaciones y la fraseología y los lugares comunes y los otros lugares más ocultos. Y le gusta reírse de sí misma y de los demás y luego perseguir su discurso bajo la sombra de ella misma, que es un fenómeno dentro de la filosofía del ser y que es un ser dentro de la fenomenología poética. Es decir, que Sonia es reina también del retroécano, la diosa de la paradoja, la señora maestra de las ideas supuestamente antiestéticas, esa lírica que raspa, que no es la políticamente correcta. Sonia, la subversiva, la que da la frente a las cosas difíciles, la que no soporta el discurso impostado, la que no ejerce su papel de sumisa ni de altanera frente a los discursos líricos y sociales. Y claro, lógicamente es también la maestra de varias generaciones. Sonia es amada por todos. Es poderosamente cuidada y citada por los discursos más cerrados y las más amplias ideas de la utopía. Sonia es la que todos queremos para el refugio, la amistad, la complicidad, el afecto. Quiero invitar entonces a que venga a esta pantalla primero la maravillosa y queridísima Sonia Manzano y luego Santi Grijalva y Cristina Pavón, que van a estar con nosotros en esta noche de homenaje a la gran poeta Sonia Manzano Vela. Gracias, querida Sonia, por estar aquí. Yo estoy muy emocionado y muy feliz, ¿no? Y vamos a seguir estando muy emocionados y felices porque su poesía ya se queda para siempre en la conciencia de nuestro idioma, en la conciencia del idioma de Cervantes, en la conciencia del corazón de las palabras. Así que le mando un beso y un abrazo y le quiero mucho. Y voy a llamar a Santi Grijalva ahora mismo. Hola, buenas noches. Qué gusto. Querida Sonia, hemos preparado un homenaje. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos esta apertura y gracias por esta trayectoria tan grande de su poesía. Y quiero empezar leyendo un texto que se titula Sonia, simplemente. Las palabras siempre son breves para reconocer a una poeta que enciende la luz con el eco de la palabra, del lenguaje. Así, aquí se juega con el lenguaje la vida. Manzano es y será una poeta necesaria, una voz que atraviesa permanentemente los círculos de la sentimentalidad, que arremete, sostiene y despierta. Nos dice fielmente que la poesía está en el quehacer del otro, la voz del otro, que el poeta no puede estar únicamente viendo el mundo a través del cristal, sino hay que salir y tomarlo, habitarlo con los símbolos y los significantes. El amor mantiene atento a Sonia y permanentemente se puede palpar en su obra aquella cercanía con la realidad, con el próximo, no con el prójimo, porque ese está más lejos y es más importante mantenernos cerca. Después de leer a Sonia, se debe de medir y pesar el corazón, porque después de haber enfrentado la realidad, es casi imposible de que no se atraviese y se nos interponga entre el camino y nos deje como la pulpa misma del mango que Sonia compara con el recuerdo. Gracias por la entrega y la poesía, por trabajar la palabra desde la tradición y la experimentación,
Es realmente bello encontrarse un libro de poesía que pueda transmitir la intensidad mediática y las preocupaciones longevas del ser humano, siempre agitando el pulso, sobresaltando el corazón con la necesaria e imprescindible poesía. Muchas gracias, Santi. Vamos entonces a llamar ahora a Cristina Pavón. Querida Hola, Cris, buenas bienvenida. noches, Sonia, Javier, Santiago. Sonia, este es un homenaje que lo hacemos con muchísimo cariño, pero sobre todo con infinita gratitud y respeto a tu obra poética. Voy a leer 2 poemas tuyos. Aquí estuvo antes un poema. Caminante, si alguna vez pasas por estas inmediaciones, no te detengas atraído por el murmullo seco de voces que callaron, ni hagas ninguna venia a la estatua de la mártir desconocida. Aquí, en este puerto vacío, en estas duelas abiertas del océano, arrojo mis tachones y reviento a voluntad las altas y encrespadas olas de violentos garabatos. Aquí, debajo de esta letra menuda, debajo de esta inofensiva retahíla de signos que avanza consumiéndose, estuvo antes un poema, que me costó arrancarlo, que tuve que extraerlo pedazo por pedazo, como si fuera un diente que estalló debajo de una encía, o como si fuera un nombre que masacré en los labios. Caminante, aléjate algunos pasos de la redonda, de esta tierra minada. Aquí, debajo de estos litros de cemento, debajo de este galón casi vivo de clavos, guardan el sueño de lo injusto, palabras cuyas extremidades amarré a las nerviosas colas de furiosos caballos, hasta dejarlas convertidas en los mitos desgarrados que no cubren las tristes impúdicas del poema. Este es otro poema tuyo. Palabra depravada. Debo tornarme irreconocible para todos. No quiero que se me señale más como una depravada de la palabra, para que no se me relacione con esa que viste y calza, a imagen y semejanza de su muerte. Comienzo por sacarme el ADN, por tragarme los diuréticos que puedo para sacar de mí hasta el último reflujo de mis flujos. Me rebano las yemas de los dedos previamente separadas de sus claras. Me desfiguro el rostro con el filo de un prendedor antiguo. Debo burlar al solitario paparazzi que con alas de ángel calcinado me persigue bajo puentes laberínticos, bajo arcos de tugurios coloniales, o a través de esas autopsias donde se hace factible rebasar a la que lleva credenciales con mi nombre. Por ahora, mi cabeza de hongo atómico afloja sus manías criminales mientras llora la ansiedad su llanto blanco por la noche final que aún me espera. Bravo, muy bien. Gracias, querida Cris, por tu lectura. Bueno, vamos entonces ahora mismo a pedirle a Sonia sus palabras, lo que ella quiera decir en esta transmisión de homenaje a su poesía, a su palabra, a su voz, a su corazón y a esta enorme amistad que nos ha entregado, querida Sonia. Bueno, la verdad es que a veces la emoción bloquea mi garganta. No es exageración. En este momento yo me siento extremadamente conmovida por estar recibiendo un homenaje
de un prestigioso espacio donde se reúne la poesía y donde se reúnen valiosos poetas, una verdadera fiesta de la palabra, de la lírica, que se denomina Paralelo Cero. Me siento muy conmovida por este homenaje que le están dando a mi palabra, a mi poesía. Realmente que considero, hago una comparación, porque soy muy amiga de establecer comparaciones, como que me he ganado el loto acumulado. Eso es lo que siento en estos momentos. Un homenaje de esta 13ª edición de este Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero. Homenaje que estoy recibiendo, nada más y nada menos en conjunto, con 2 galardonados por el premio Reina Sofía, Raúl Zurita, Ana María Almaral, y en conjunto pues con el gran poeta ecuatoriano Sáncico, Raúl Arias. Realmente que es una cascada de acontecimientos prodigiosos los que han caído sobre mi cabeza, y los recepto, no con humildad, porque no, yo no soy no soy mentirosa, decir, ay, con modestia, no, yo los recepto con un verdadero orgullo. Me siento sumamente orgullosa, porque en este momento como que no he arado en la poesía en vano, sino pues que he logrado sembrar y cosechar a lo largo de 5 décadas todo lo que me había propuesto, todo lo que había soñado desde que era muy joven. Y bueno, y aparte de este homenaje, ¿no? Aparte de este homenaje, viene otra terrible, tremenda satisfacción, como la de ser pues publicada en una antología denominada Monstruo. Primera vez que me encanta que me digan monstruo. Imagínense qué es lo que yo puedo sentir estando pues en esta colección. Acabo de ver pues la portada de ese libro, La rosa que no vuelve, y me he quedado sin palabras. Siento que lo que estoy diciendo quizás peque de incoherente, quizás no esté hilvanado de la manera correcta como me hubiera gustado hacerlo, pero no importa, con mis frases atropelladas, con las palabras que le ruego a mi propia musa que inmodestamente digo que soy yo mi propia musa, le ruego a mi propia musa que me saque de este apuro y que me haga decir lo que siente mi alma en estos momentos, repleta de gratitud, repleta de emoción, repleta de orgullo. Ese extraordinario prólogo que me escribe Javier Oquendo, con tanta hondura, con tanta claridad, con tanto conocimiento de causa. Solamente pues un poeta de la talla de él podía haber poetizado sobre mi poesía de la manera admirable como la he hecho. Es un ensayo crítico literario de primer orden. Bueno, pues es también de manera virtual, yo he podido revisar todo el contenido de esta antología tan prolija, tan correctamente llevada. El hecho de estar pues incluida en esta colección Monstruo me convierte en un monstruo, en el monstruo que quiero ser, en el monstruo que ya pues me acaba de otorgar Paralelo Cero ese denominativo. Y al margen de ello, al margen de todo lo que estoy diciendo, haber leído el poema que me dedica Santiago Grijalva, ese poema que dice que lo ha creado, suscitado en el conocimiento de mi poesía. Un poema realmente extraordinario, un poema tan sentido, tan fluido, tan hondo, que me ha hecho sentir pues llena de vanidad porque, caramba, digo, yo he podido suscitar en un joven poeta tan valioso, en un joven tan inteligente,
esta poesía. Caramba, eso pues me hace que yo le agradezca a la vida haber sido pues acreedora a tantos privilegios. Gracias, mi querido Javier Oquendo. Gracias, usted sabe cuánto lo admiro, cuánto lo quiero por tantos años de amistad leal, de una afinidad pues terrible de alma a alma, grandiosa, portentosa. Yo lo siento muy dentro de mi interior, lo admiro, lo quiero. Gracias a su equipo, gracias a Cristina, a Santiago, a Kevin, y no sé pues si me estoy pasando de los minutos que me correspondía hablar. En todo caso, caramba, uno a veces quiere hacer un monumento, a ese monumento que es pues paralelo cero, un monumento de palabras, pero no logro esculpir en debida forma todo lo que siento. Por favor, recojan la esencia de mi sentir antes que lo que puedan decir en forma no tan como me hubiera gustado a mí decirlo, mis palabras. Gracias, gracias enormes, gracias enormes. Querida Sonia, qué maravillosas palabras. Y estamos muy, muy, muy emocionados, todos. Bueno, a continuación hemos propuesto hacer un diálogo con usted. Santi, Cris y yo vamos a preguntarle. Más que nada, este diálogo es con el fin de que nuestros escuchas, los escuchas iberoamericanos, los escuchas que están siguiendo el paralelo cero vía digital, puedan disfrutarla, ¿no? Este diálogo no es para otra cosa, más que para disfrutarla, para disfrutar de sus respuestas. Entonces, le voy a pedir primero a Santi que comience a preguntar. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sonia, también por estar aquí. La verdad, tengo que confesarlo, me encanta la poesía de Sonia, me encanta la soltura de la poesía de Sonia. Y por ahí quiero ir a la primera pregunta, que es, ¿cómo se encuentra la vida cotidiana ligada a la poesía, a la escritura de Sonia? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue la trayectoria? ¿En qué primer momento? ¿Cuál fue el primer impulso poético que siente Sonia para empezar a escribir este gran poema que ha sido toda su obra? Bueno, yo creo que el primer impulso, estoy convencida de que el primer impulso lo recibí antes de nacer, antes de que mi madre me trajera pues al mundo, porque mi madre pues narradora, mi madre poeta, creo pues que recibí mucho los genes de ella. Los genes de ella me cayeron en cascada y enhorabuena que así haya sido, porque nací amando la poesía. Lo primero que escuché cuando tuve conciencia de lo que era el lenguaje fue a mi hermana Elina, mi amada hermana Elina, recitando poemas de Neruda, de Gabriela Mistral, de César Vallejo, de Rubén Darío, de mi amado Rubén Darío, que tanta influencia tiene en mí, ¿ya? Por esto, pues, de la canorosidad del canto, de la melodía, del lenguaje. La escuché a ella y me encantaba. No comprendía los contenidos de la poesía, pero por mi oído se filtraba la melodía, el ritmo, la combinación de las palabras. Esos fueron mis primeros impulsos, el impulso que tuve en el vientre de mi madre y el impulso que tuve pues en una familia que estaba rodeada de libros, que estaba rodeada de poesía, pues como dije, mi hermana Elina, me enamoré de la poesía gracias a como lo decía a mi hermana Elina, que lo decía en una forma tan linda, tan bella. Y bueno, pues creo que el entorno me fue de lo más favorable para que
haya hecho de mi vida una poesía y haya pues interiorizado en la poesía todo lo que ha significado hasta aquí mi vida. Muchísimas gracias, querida Sonia. Gracias por esa respuesta. Me encanta cómo conversas de la poesía con esa emoción, con esa efusividad. Yo muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. También la pregunta muy suscitadora, por favor. Vamos ahora a escuchar en segundo lugar a Cris Pavón. Adelante, Cris. Es una alegría escucharte hablar de la poesía. Brillas hablando de la poesía. Y yo quería preguntarte, justamente nos comentabas que tu vida estuvo rodeada desde el principio por la poesía. Entonces yo quisiera que nos cuentes cuáles son los libros más viejitos, los más usados de la biblioteca de Sonia Manzano. Es decir, ¿qué poetas son los que se pasean también por tu obra y los que te han inspirado a escribir de esta manera? Bueno, no soy tan amiga de señalar nombres específicos, porque como ya lo he dicho en otras oportunidades, a veces cometo omisiones terribles y después me estoy cuestionando, ¿por qué no mencioné a fulano, a mengano y a sutano? ¿Qué me pasó? Ya, y me entran unos tremendos complejos de culpa. Yo puedo decir en bloques, por ejemplo, gran influencia tuvo en mí la mitología griega, el conocimiento de los autores clásicos, los poetas del Renacimiento, los poetas modernistas, la gran poesía latinoamericana, pues con esos dos grandes ramajes, ¿no? Que fueron pues Vallejo y Neruda, ¿no? La poesía escrita por mujeres. Ahí sí voy a señalar a mi amada Delmira Agustini, para mí una poeta que me marcó, realmente. Bueno, y después no solamente pues encontré la poesía en los versos, yo encontré la poesía en la narrativa. Yo he sido gran lectora de la obra narrativa, de novelas francesas, novelas italianas, novelas europeas, novela de posguerra, el existencialismo francés, el existencialismo en una sola palabra me marcó profundamente. Mi poesía, mi obra general tiene una marca de fábrica que es el existencialismo, pero no el existencialismo ramplón, desesperanzador, llorón. No, el existencialismo de decir, bueno, si esto es la vida, si estoy entre la nada y la nada, como decía Sartre, aprovechemos ese paréntesis y llenémoslo de palabras, hagamos sentir, como decía Sartre, hagamos sentir que el hombre es una pasión, ¿no? Y yo soy, pues, de por sí, yo soy una mujer sumamente apasionada. Y ese apasionamiento que siento por todo lo que digo y por todo lo que hago, a veces me ha metido en gravísimos problemas, pero yo no me arrepiento de nada, solo pues me arrepentiré cuando esto no ha sido positivo, pues, de manera alguna para mis lectores, ¿no? Bueno, entonces, la poesía clásica, la poesía de los griegos, ¿no? Safo de Lesbos ha tenido en mí pues una incidencia pues formidable, ¿no? El existencialismo, el modernismo, yo le debo mucho al modernismo le debo mucho, la musicalidad de mi lenguaje se la debo pues al hecho de que he estado siempre muy influenciada por el movimiento modernista. Y la gran literatura, qué grandes poetas que tiene Latinoamérica, qué grandes poetas que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene maravillosos poetas, muchos de los cuales han gozado de la publicación del Ángel Editor. He leído a muchos y de otras editoriales también, pero del Ángel Editor pues se ha preocupado de traernos a grandes poetas latinoamericanos, grandes poetas ecuatorianos, y
mi bagaje cultural, mi conocimiento de la poesía, también se lo deben mucho. Y esto no es un elogio barato ni gratuito, también se lo deben a El Ángel Editor. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Escucharte es volverse a inspirar también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias, querida Sonia. Bueno, yo voy con una pregunta. Yo hace muchos años que vengo siguiendo a Sonia y a su generación. Y de hecho yo considero que la generación del 60 y la generación del 70 en el Ecuador es la generación de la gran poesía, es decir, de los padres de la poesía en este momento, ¿no? Y hay una cierta característica importantísima en esa generación, y es que se trabajó un tema que prácticamente no había trabajado antes, que era el del humor, el del sarcasmo, el de la ironía, el de la chanza, ¿no? Con un éxito tan interesante. Y yo creo que una de las mejores voces para hablar sobre este recurso y que está casi a lo largo de toda la poesía es Sonia Manzano, ¿no? Yo quisiera preguntar sobre el manejo del humor en la poesía de Sonia. ¿Cómo no? Sí, muy cierto lo que dice Javier. La generación del 60 tuvo a poetas extraordinarios, ¿no? Yo considero, pues, que fueron los tutores, los padres estilísticos de las generaciones futuras que vinieron, pues, posteriormente, 70, 80, ¿no? Y esa influencia, pues, se deja sentir a lo largo de las continuas promociones que alimentan a la lírica ecuatoriana, ¿no? Sin olvidarnos a los de la generación del 20, nombres pues tan, caramba, Aurora Estrada de Ayala, Jorge Carrera Andrade, ¿no? Por nombrar solamente a dos de ellos, Gangotena, Escudero, ¿ya? Pero sí, también, miren, es una deuda que debo de cumplir, también la generación del 60 me marcó. Yo arribé pues a la publicación oficial, por así decirlo, ya después en la llamada promoción del 70. En la llamada promoción del 70 pues surge mi palabra con mis primeros poemarios, ¿no? Con mis primeros poemarios, aunque yo anteriormente ya había publicado en columnas culturales de los diarios, pues había publicado algunos de mis poemas, ¿no? Me habían publicado estos diarios. Bueno, volviendo a lo del humor, para no desviarme, porque yo a veces me voy por la lona de Antequera sin darme cuenta. Volviendo a lo del humor, sí. Bueno, es una característica de mi familia el utilizar las frases de doble sentido, el siempre estar pues jugando con el humor, incluso en situaciones serias, demasiado solemnes, ¿no? El humor es la punta de lanza, el dedo que nos permite salir a la superficie y respirar un poco de esperanza. Bueno, el humor ha sido uno de mis caballos de batalla, afortunados, ¿no? Porque a veces me ha sucedido que ese caballo se ha desbocado y he tenido que retener las bridas porque estoy diciendo cosas que no es conveniente decirlas, ¿no? Pero el hecho, pues, de que fue aceptada mi vena humorística, también hay que saber decirla, pues, ¿no? En poemas que pecan de sobria no voy a estar metiendo, pues, mis cantinfladas, ¿no? Entonces, sí, pues, hay que saber ser oportuna, ¿no? Pero a veces el humor me llama, y sí, está muy dentro de mí. Soy una persona que destila humor. Una persona que destila humor, tengo cierto ingenio, no soy la única en mi familia,
¿no? Esto viene pues por herencia también, ¿no? Mi padre era muy humorista, mis hermanos, qué decir, pues mis hermanos son humoristas, y en ese círculo de humor también se ha estructurado mi vida, mi forma de ser. Muy bien, gracias querida Sonia. Me encantó eso de que el humor es la esperanza. Qué lindo, ¿no? En medio de la, claro, de la seriedad, de la fatiga, del dolor, de la incertidumbre, el humor es la esperanza. ¿Sí? Tal vez eso también sea para los lectores leer a Sonia Manzano, ¿no? Efectivamente eso. Gracias. Bueno, vamos a hacer una segunda ronda, si les parece, porque esto está absoluta y totalmente delicioso. Entonces voy a pedirle, y si es que Sonia nos permite una segunda ronda, voy a pedirle a Santi, entonces. Todas las rondas que sean. Estaba embelesada. Sí, nosotros también estamos igual. Al menos yo estoy muy, muy feliz de escucharla, Sonia, Muchas porque gracias. las respuestas que nos dan nos llenan de entusiasmo, de alegría y nos hace despertar otras preguntas. Es decir, nosotros creo que podríamos pasar conversando horas de horas con usted, Sonia, así que qué lindo Gracias. tener este espacio. Y esta segunda pregunta que quería hacerlo es más ligado a este discurso que se maneja dentro de la voz poética de Sonia, que transgrede estos discursos falocéntricos. Hay una voz muy decidora, hay una apropiación de los símbolos y signos femeninos muy marcados dentro de la obra de Sonia. Entonces, ¿cómo fue el reconocimiento de este discurso poético a lo largo de su obra? Bueno, es un autorreconocimiento de mi ser, ¿no? Estoy feliz de haber nacido mujer. ¿No? Estoy feliz de haber nacido mujer. Bueno, también lo hubiera sido si hubiera nacido hombre. Pero estoy feliz con mi condición de mujer, ¿no? Porque considero pues que por mucho tiempo, históricamente, la voz de la mujer fue asfixiada, fue tapada, fue bloqueada, ¿no? Y que la mujer estuvo aguantando todo un largo periodo de siglos y de siglos y de siglos hasta que su voz irrumpió a la creación. Su voz irrumpió, fue considerada, ya no fue mirada con esos ojitos concesivos, de decir, uy, pongamos a esta mujer que ha escrito este poema en esta antología donde aparecían pues como 20 hombres y aparecía apenas pues una sola voz, ¿no? Bueno, yo tuve, no voy a mencionar el nombre de Jarambo, un famosísimo escritor, que hizo una antología, ¿no? En la que abundaban los hombres, y a la mujer solamente incluía a 4 mujeres, ¿no? Lo cual pues me pareció nada equitativo, no me pareció nada equitativo, existiendo mujeres que ya en la época en que aparece esta antología eran mujeres pues que habían escrito poemas realmente fabulosos, ¿no? Y bueno, poco a poco la mujer ha ido posicionando su voz. ¿Por qué? No porque la han posicionado los demás. Muy bien. Está bien que hayan hecho ese acto de estricta justicia, pero la mujer fue posicionando la voz cuando tuvo conciencia de su potencial, cuando consideró que era una equivocación que se diga que la poesía, que la literatura, eso solamente era oficio de los hombres. No es así. Yo siempre repito que la creación literaria, la calidad, no tiene nada que ver con los órganos genitales, ¿ya? Que se escribe tanto la mujer, disculpen, la mujer como el hombre. La poesía es la poesía, la poesía es la poesía. No hay distingos ahí pues de género, pues la poesía es la poesía. La poesía no tiene genitales. La poesía no porque lo escribió una vagina, no porque la escribió un pene, no. Si no tiene calidad, no es poesía. Y si tiene calidad, es poesía. Perdón que he estado medio pornográfica. Qué belleza, Sonia, no, qué lindo. Muchas gracias por esa respuesta. Qué hermoso, gracias, Sonia.
Magnífica, querida Sonia. Bueno, vamos a llamar a Cris entonces para una siguiente ronda. Adelante, Cris. Porque es una vida poética la tuya, es una vida poética. Pero ¿cuál ha sido la transformación de la Sonia Manzano, por ejemplo, desde el nudo del trino hasta el vino de mi sombra? ¿Cuál ha sido esa transformación? Bueno, yo pienso que ha sido una evolución, ¿no? A veces me preguntan, ay, ¿cuál es tu libro preferido? Y yo creo, como dice Fernando Casón, ¿no? Un gran poeta, Fernando Casón, de esta camada, ¿no? Él fue del Club 7, el Club 7 y esta camada de los poetas del 60. Él dice que en realidad los poetas, ¿no? Los que hacemos de la poesía nuestro oficio, en realidad escribimos un solo libro. Yo podría decir que he estado escribiendo pues desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y claro está, pues que me gusta más el Nuevo Testamento, ¿no? Pero se ha alimentado todo esto desde mis primeros poemas. No digamos desde mi primer libro publicado. Yo desde mis primeros poemas, ¿no? Que recuerdo, los hacía cuando era una chica de 10 años, de 12 años, de 14 años, ¿no? Y ya mandaba pues mis primeros poemas a los diarios y los iba a dejar un tío mío. Yo decía, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y para mí era una emoción grande cuando salían publicados. Yo decía, algo han de tener cuando estos me lo publican, ¿no? Y entonces pues de ahí viene pues cuando la emoción primera de haber publicado en La Generación Huracanada, incluidos un poemario colectivo de la promoción del 70, fueron incluidos 4 textos míos que gozaron de reconocimiento. Hasta yo me sentía, mira, uy, caramba, suenan estos poemas, ¿no? Porque hasta se sabían de memoria algunos versos míos, ¿no? Personas pues vinculadas con la poesía, ¿no? Y hasta poetas ya veteranos, pues, ¿no? Recordaban algunos de mis poemas y eso me sentía halagada. Y después ya pues con el impulso que me dio esta primera publicación viene el nudo y el trino, después viene Casi siempre las tardes, La gota en el cráneo, y tenía una locura por publicar, ¿no? Publicaba pues con el auspicio pues de mi familia, porque antes no me acercaba a las editoriales, ¿no? Porque no sabía cuál era la mecánica de este asunto, además que las editoriales de aquel entonces no eran tan amigas pues de publicar a los incipientes poetas, ¿no? A los que recién surgíamos. Y pues de esa manera se fue haciendo pues el largo poema que ahora pues llega, ¿no? No quiero decir a su página final, por favor, no, llega pues al último poemario que quiero dar a publicación, que se llama El vino de mi sombra. He escrito con El vino de mi sombra 13 poemarios, y todos no están desvinculados, están eslabonados entre sí, constituyen un sistema, y ese sistema me ha llevado hasta el punto en el que estoy pues situada, en este paralelo cero. Qué precioso. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Gracias, Cris. Bueno. Gracias, Cristina. Linda su pregunta, muy interesante. Para finalizar este diálogo y luego que Sonia nos pueda leer unos poemas, me gustaría hablar sobre la primera persona, es decir, el sujeto poético que ha creado Sonia Manzano desde sus primeros libros, pero que, por ejemplo, en Full de Reinas o en Patente de Corsa, se vuelve un yo en donde esa primera persona, me parece a mí, ¿no? Se burla absolutamente de sí misma como una especie de mito del ave fénix, ¿no? Es decir, como para resurgir. Y lo más interesante es que ese yo, esa primera persona, es un
colectivo, es como un nosotros. No sé qué opinas sobre esta reflexión, querida Sonia. Sí, a veces yo me comparo con una especie de tótem, ¿no? Porque varias cabezas, pues, ¿no? De, de mi género, ¿no? De personas de mi mismo género, varias cabezas de mujeres, ¿no? Están dentro de mi yo, ¿no? No es un yo específico, no es un yo que solamente se refiere, eso pretendo que sea, que solamente se refiere pues a sus dolencias, a sus querencias, ¿no? A sus quejumbres o a sus ilusiones o a sus sueños, ¿no? Porque pienso pues que yo no tengo la exclusividad del género y que a través de mi palabra están hablando otras mujeres, yo lo siento así. A través de mi palabra no solamente están hablando otras mujeres de mis contemporáneas, los de la vida cotidiana, están hablando otras mujeres desde épocas pretéritas, Está hablando Safo, ¿no? Está hablando Safo con su tremendo drama, con su suicidio, ¿no? A propósito, en El vino de mi sombra yo incluyo algunos poemas inspirados pues en la gran Safo de Lesbos. Y hay algo que si yo no hubiera sentido a mi yo tan yo, a mi yo tan yo, a mi yo tan personal, por mi boca no estuvieran escribiendo otras mujeres. Yo puedo decir, retomando una famosa frase, que yo he conocido al monstruo, ahora que está pues la palabra monstruo que me está dando vueltas por la cabeza, yo he conocido al monstruo porque yo he vivido en las entrañas de mi propio monstruo y eso me faculta pues para ser auténtica, ¿no? Auténtica conmigo mismo y para pretender que por mi voz estén incluidas los ecos de la mujer universal, de la mujer de todos los tiempos. Eso es lo que puedo decir al respecto. Me ha encantado la respuesta de esa especie como de caja china, ¿no? De muñeca rusa. Patriarca, sí, eso. Maravilloso. Gracias, querida Sonia. Bueno, vamos a una parte estelar, que es escuchar una lectura de poemas por parte de la queridísima Sonia. Así que vamos a estar muy felices de escuchar. Estamos felices en este momento. Adelante. A ver, ¿cuántos textos serían? Me sugieren ustedes. ¿Cuántos textos serían? ¿Aló? Bueno, yo pienso que pueden ser unos 4 o 5 poemas. Ya. Procuraré que no sean así tan largotes, para no abusar del espacio. Bueno, vamos a ver, me gustaría leer poemas inéditos, ¿ya? Me gustaría leer poemas inéditos, pero también me gustaría leer un poema que me sugieras, Santiago, que me sugiera Javier, también me gustaría leer. ¿Qué poemas me sugieren? ¿O me dan libertad para escoger? ¿Qué poema me sugieren? Si tienes, Santi, un poema para sugerir. A mí me encantaría escuchar, justo lo estábamos mencionando en una entrevista, que es el Mascarón de Proa, donde se hace alusión al Mascarón de Proa. Al Mascarón de Proa. Ya, Hubiese sido un Mascarón de Proa. Ah, ya. Que es oficios. Ya, a ver, yo pienso que, a ver, mientras me escogen el mascarón de proa, yo hubiera podido ser un mascarón de proa. ¿Y por qué no lo lee usted? No lo tiene en mano. Profesión equivocada. Profesión equivocada se llama. Vamos a ver. Uy, a veces ni me acuerdo lo que yo he escrito. ¿En qué? Profesión equivocada. A ver. No creo que lo tengo aquí, a profesión equivocada. No tengo aquí. A ver, una profeta sin empleo. No. Aquí estoy dando la verdad.
Sí, es un poema que a mí me gusta muchísimo porque siento que identifica, ¿no? El tema del humor que habló Javier también en un momento determinado y este doble sentido también con el quehacer cotidiano. Hay Sí. una ambivalencia ahí que muy Uy, cerca de su le obra. voy a quedar mal, Santiago, porque no No encuentro, se porque se preocupe, equivocado. querida Sonia. Parece que está en mis antiguos libros, porque eso debe haber estado más o menos ¿en qué libro? ¿En qué libro puede Este haber estado ese? estaba en, a ver, sí, es en el segundo libro, Encaja musical con bailarina En incluida. caja musical con bailarina en cuida, pero ya, no lo voy a Pero si no encontrar, la parece. encontramos, querida Sonia, no hay ningún problema. La No hay deuda ningún queda problema, ya. pendiente y Gracias. ya lo leeremos, de Ya, muy seguro. bien. Gracias por comprender. Voy a leer de mi poesía inédita, voy a leer este poema cíclico, no todos, algunos apartados, de un poema cíclico titulado O Capitán, mi Capitán, ¿no? Que tiene un epígrafe que dice: Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, perteneciente pues a Walt Whitman, ¿no? Bien, dice así: no mastico hojas de hierba, de haberlo hecho, hace mucho hubiera escrito un demencial canto a mí misma. Por lo pronto me conformo con oler este pañuelo mojado en amoníaco y manchado con los labios entreabiertos del deseo. Necesito secuestrarme, llevarme a un sitio no habitado por nadie, uno en el que mi sombra encuentre la luz que la proyecte en la pared transparente de su habitación vacía. No fijaré el valor de mi rescate. El nudo que aprieta mi garganta no tiene precio. Es el mismo que impide que escape por mi voz el ave que en mi vientre se desangra. No mastico hojas de hierba. Las únicas hierbas que he probado son las que preparaba en infusiones la vieja de mi abuela, la materna, la madre de mi madre, tisanas que colmaron de tibieza la taza en que bebía el flujo dorado del ocaso. Oh capitán, mi capitán, escucha las campanas y levántate. Leva anclas y enfila la proa de tu nave hacia donde crema su carne el sol después de que el ocaso muere. Si te topas con el canto de la muerte que agita su cola de sirena, esperando por los hombres extraviados, ignora sus llamados y sigue navegando hacia la isla en la que una mujer cargada de años mira obsesivamente al mar, esperando que el barco que se fue en busca de un pasado inexistente algún día regrese. Apartado 3. Oh capitán, mi capitán, esqueleto de niebla que vaga por mi mente con su barco de espuma. Déjame aquí, en esta isla solitaria, en la que habita una mujer que escupe por el ojo de su frente el mosto más añejo de sus uvas lascivas. No es necesario que también desembarques. Tu deber es retornar allá donde te espera un puerto anclado en pleno limbo. Aquel del que ahora zarpa un mar que no retorna, porque hay mares que se ahogan en sus propias entrañas y hay otros que se esfuman después de que atraviesan la espesa mortaja del misterio. Oh capitán, aquí me quedo, no sé por cuánto tiempo, quizás hasta que logre escribir sobre la arena un epitafio en verso tan bello y doloroso que no habrá espuma alguna que se atreva a borrar.
Ahora pues me voy a permitir leer, La sombra que no es mía, que la menciona, pues, menciona esta pieza lírica, la menciona Javier Oquendo en su estupendo estudio introductorio. La sombra que no es mía. No sé si soy la sombra de un cuerpo que no es mío. Mi sombra es nómada. Ella sale a buscar versos ajenos, hurgando en los bolsillos de una mujer fantasma. El cuerpo que no es mío espera el retorno de su sombra, acostado en su cansancio sedentario. Mi sombra regresa dolorida por un frío que le corta las entrañas. Se mete entre las sábanas y no encuentra cuerpo alguno que derrita sus escarchas. Yo soy la sombra de mi sombra. Ambas buscamos un cuerpo que escapó mientras las dos dormíamos. Y voy a concluir pues este petit recital con El vino de mi sombra, que es el que da pues título al poemario que tengo en mente publicar en un futuro no tan lejano. Vamos a ver qué pasa. Dice así: el vino de mi sombra. Se escapa el vino de mi sombra por la copa rajada de este insomnio y corre tras la música de jazz que se oye desde un bar de esquina, al que apenas concurren bohemios que se drogan con tan solo inhalar su propia niebla. Mi sombra toma asiento en la mesa más cubierta por el polvo y brinda de su vino a una anciana que afirma que fue en vida la voz solista de una banda que traficaba con blues ilegales. A bordo de cruceros que surcaban las cortas hacia el olvido. Por la boca de un saxo se desborda una canción mojada en pena antigua y empiezan a caer las hojas muertas desde todos los árboles del mundo. La anciana se acerca hasta el pianista y le pide que toque Summertime de Gershwin. Entonces ella canta con el mismo dolor con que lo haría una mujer que acaba de parir un pájaro sin alas. Mi sombra se saca del escote algunas hojas muertas y se las deja a la anciana de propina para que se anime a cantar algún otro blues que suene a plantación de sangre esclava. El vino de mi sombra se va sin despedirse de la vieja y retorna a su alcoba para dormir despierta lo poco que ya queda de esta noche. Debajo de la almohada, el vino de mi sombra esconde una hoja muerta aún con vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermosísima lectura. Bellísimo. Extraordinario, extraordinario. Quise leer poesía inédita en homenaje a mi homenaje al que ustedes me están brindando. Hermoso. Hermoso. Estamos Eso muy... nos hace saber que tenemos, Sonia, para muchísimo tiempo más y eso nos alegra muchísimo. Muchas gracias. Ojalá Sonia. que tenga boca de Ángela, de Ángel editor. Bueno, además debemos decirles a nuestros amigos en la virtualidad que Sonia estará en presencia en estos días en nuestro querido Paralelo Cero y vamos a mimarla y a reconocer que ya estamos seguros, es una voz para siempre.
Gracias. Un abrazo, querida Sonia. Las últimas palabras antes de cerrar la transmisión, Santi y Cris. Bueno, yo solo quiero agradecer primero al Festival de Poesía en Paralelo Cero y a todos los que hacen posible este encuentro, al Ángel Editor, al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, que hace posible estos espacios. Y muchísimas gracias a Sonia, gracias por dejarnos este pedazo de vida que es toda una obra. Así que gracias también a todas las personas con las que hemos estado esta noche, que han sido muchas las personas que han estado atrás de las pantallas siguiéndonos. Así que para mí es un abrazo grande que lo continuaremos siempre. Bueno, Sonia, yo te quiero agradecer muchísimo. Gracias por tu poesía, por abrir camino a la poesía de las nuevas generaciones que tanto te admiramos, porque te admiramos y amamos tu trabajo. Y has sembrado y has cosechado esta enorme obra que nos sentimos muy halagados de poderla tener en nuestras manos. Gracias por todos estos poemas, gracias por toda tu poesía. Y pues te abrazo y mi admiración para ti siempre. Muchas gracias. Qué bellas palabras, Dios mío. Gracias, gracias, Sonia. Bueno, como se dijo alguna vez de Julio Cortázar, queremos tanto a Sonia. Y de verdad que la queremos mucho. Muchas gracias. Es un corazón tendido al sol, como diría una canción de Víctor Manuel. Qué lindo, qué lindo. Un abrazo enorme para Sonia, para Santi, para Cris, para Kevin, que está transmitiendo Muchas gracias. esta noche, y para todos los que nos están viendo, que son muchos, y gracias por su apoyo y su cariño. Y nos estamos viendo. Que la poesía nos bendiga a todos y Por favor, nos dé por favor. tu corazón. Hermoso. Buenas noches. Un abrazo inmenso. Abrazos. Para todos, todos. Qué bello es sentirse querido y qué bello es entregar, corresponder ese amor de la forma como yo lo estoy haciendo hacia ustedes. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias a todos. Muchos abrazos. Gracias. Gracias, Cristina.